llegó la caja de Sophie & Toffee. Entonces, algunos de ustedes me han preguntado en mis videos anteriores qué es la caja de Sophie & Toffee, dónde la consigo y todos esos datos porque lo he comentado anteriormente. La caja de Sophie & Toffee es una caja de suscripción mensual. Me llega mensualmente a mi casa y puedo disfrutar de productos de manualidades directas de Japón. Y cada mes hay una actividad diferente que hacer. Está más o menos guiada, algunos meses son de temática de unicornio, otros meses son de temática de dragones. Cada mes hay una temática diferente sobre qué nos viene en esta caja. Entonces, hoy la vamos a estar abriendo juntos. Esta caja me gusta mucho por diferentes razones. Por un lado, es una empresa que tiene una gran variedad de productos de gran calidad. Y puedo tener productos especiales o cosas que no consigo en mi país fácilmente. También ellos están asociados con muchos youtubers que realmente hacen trabajos muy interesantes y muy bonitos. Y entonces le dan como una idea a uno de qué puede hacer o como ampliar un poco más la creatividad y compartir ideas entre personas en otros lugares del mundo. A mí Sophie & Toffee no me regala esta caja, yo la compro, la pago y me viene todos los meses. Cuando ya no quiera que me venga, solamente tengo que cancelar mi suscripción y eso me va a permitir ya no recibir más esta caja. Muy bien, ahora que los tengo aquí cerquita de mí, vamos a abrir. ¡Tan, tan, tan, tan! Muy bien, dice, esta caja es del mes de noviembre, se trata de Light Up My World o Ilumina Mi Mundo. Este es lo que sería un mes dedicado a lo que es la resina y el LED. Voy a mostrarles las cosas que venían dentro de la caja este mes. Yo más o menos sé qué es lo que va a venir en la caja porque lo puedo ver en el Instagram de Sophie & Toffee. Ellos tienen algunas pequeñas ideas de más o menos qué va a venir en la caja, entonces uno ya más o menos sabe qué va a venir, pero algunas partes son sorpresas. Dentro de la caja viene un molde de silicón de castillo, un vaso de silicón, resina epóxica, luz LED y escarcha color azul. Ok, entonces ahora vamos a continuar con los pasos para crear lo que sería el castillo. Para esto lo que vamos a necesitar es primeramente crear lo que es la resina. Esta viene en dos partes, A y B. Vamos a unirlas y ya unidas vamos a vaciarlo dentro del contenedor del castillo. Para eso vamos a utilizar guantes porque es muy importante que la resina no toque nuestra piel y no vaya a dañarla. Entonces vamos a comenzar con esa parte. Con toda la resina que hice me ajustó para llenar 3 moldes completos. Aquí los dejo para que los vean y aquí se quedarán toda la noche y mañana temprano los estaré desmoldando. Estamos en la mañana siguiente, ya vamos a hacer lo que es el desmolde de todos los proyectos que dejé ayer terminando. Como podemos ver, ya está completamente duro. Aquí está nuestro castillo finalmente terminado, o la primera parte por lo menos.
Voy a retirar algunos residuos que quedaron, que no se llenaron completamente dentro del molde, para que no se vean mal en mi castillo. Ahora voy a hacerle una base a mi castillo para que pueda tener todo un entorno completo navideño, donde está cayendo un poco de nieve y que así no se sienta tan solito él. También verán que le voy a estar haciendo algunas modificaciones de color para que podamos ver las texturas que hay en él, que a simple vista realmente no se notan. Este castillo dentro tiene LED y así se podrá encender y tendrá un toque aún más mágico. Esta es una pequeña simulación de pasto ya terminada. Ahora voy a hacer un puente para que los personajes que van a ir al castillo tengan un puente por cual pasar a través del lago. Creo que los únicos personajes que irán a este castillo serán los pastores de mi nacimiento, porque estoy segura que este proyecto al final terminará en el nacimiento de mi casa. Voy a pintar el castillo con el objetivo de sacar muchas de las texturas que tiene, que a simple vista no se ven porque la resina es transparente. Voy a ir pintándolo buscando que no quede completamente cubierto, para que así la luz siempre pueda salir y siempre se pueda ver cuando se enciende el LED. Ahora, con un poco de blanco, pero muy poco cargada la brocha, voy a hacer lo que sería un realce en los ladrillos, para que los ladrillos puedan ser percibibles y al mismo tiempo parezca que el castillo le ha caído nieve. Suscríbete a mi canal, así me motivas a seguir teniendo nuevos videos
y a poderte enseñar nuevas técnicas con arcilla polimérica y otro tipo de materiales. Aquí me verán que estoy haciendo lo que sería una iluminación a ciertas áreas, pintado de detalles, y así me verán agregando pintura por aquí, por allá, para lograr que esta pieza tenga mayor interés y sea más bonita, más interesante, no sea un objeto tan plano. Ahora voy a crear el lago, pero este lago lo voy a crear con resina UV, así que lo voy a estar curando con lo que sería una lámpara de rayos UV. Y nuestro proyecto está terminado. Gracias por acompañarme. Te agradezco mucho que hayas visto este video hasta el final. Espero que esto pueda inspirarte a hacer proyectos similares y a ir un poco más allá con tu creatividad. Besos y abrazos hasta donde te encuentres. Chao, chao.